Gabriel, mucho gusto. Muy buenos días, Nino, muy buenos días al auditorio. Y pues bueno, si alguien pensaba que la ley de ingresos no podía quedar peor que la del año pasado, se equivocó. La ley de ingresos comete todos los errores y defectos que tenía el año pasado y los profundiza. Primero hay que decir que Cordero fue muy hábil nuevamente en pasar por la puerta de atrás el financiamiento o endeudamiento contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ley de ingresos se le autoriza un cheque en blanco al gobierno federal para que por la vía de endeudamientos contingentes Hacienda pueda hacer crecer la deuda de manera exorbitante. No tiene ningún límite. Por otra parte, también volvieron a caer en el error de etiquetar recursos en la ley de ingresos cuando en términos constitucionales corresponde a la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos hacer el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ley de ingresos están asignando específicamente grandes cantidades de recursos ya de manera etiquetada, restándole capacidad a la Cámara de Diputados para actuar. Esto se hace con todos los recursos que proceden de productos y aprovechamientos y todo lo que viene de comercio exterior. Ahí no estamos hablando sino de decenas de miles de millones de pesos que le pasaron como bola rápida a los señores diputados. Ahora, también se inventó ahora un nuevo rubro, que es poner en ceros grandes renglones del presupuesto, que entre otros están los del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que ya se autoriza en la ley de ingresos a que se dé el presupuesto que le venga en gana, se lo gaste como venga en gana y pueda reasignarlo como le parezca mejor. Ildefonso Guajardo, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. Ildefonso, mucho gusto, buenos días. Hola, Nino, buenos días, gracias por tu invitación. Un saludo al auditorio. Pues mira, primero me gustaría retomar algunos de los comentarios que tú hiciste de apertura, porque creo que hay que referirnos a lo que en esta misma mesa hemos discutido previamente y advertíamos a los funcionarios de gobierno, pues de la falta total de responsabilidad a la hora de no prever lo que hoy estamos viviendo, que es un resquebrajamiento de las economías internacionales, donde Europa está totalmente ensimismada en una serie de decisiones, donde a falta de liderazgos claros, la crisis griega y la crisis de los países menos avanzados europeos están prácticamente metiendo al viejo continente en una problemática económica que no tiene ni se ve salida. Y por otra parte, la economía norteamericana enfrascada en una división radical, en donde obviamente están buscando chivos expiatorios para culparlos de sus males. Justamente como tú lo describías, el Partido Republicano está forzando prácticamente a todos sus candidatos. 7 aspirantes hablando de la situación de México. Inclusive un Rick Perry, que tradicionalmente tenía posicionamientos favorables, está tomando posicionamientos de alta radicalidad, dadas las exigencias de su propio partido en la contienda preelectoral. Esto, obviamente, pues, viste las estadísticas, por primera vez los flujos migratorios se han detenido y tenemos una situación donde los migrantes están quedándose prácticamente en México, y inclusive los centroamericanos que no llegan a alcanzar a la frontera. Pero esto, en este contexto, y retomando lo que Gabriel había hecho desde el inicio, que es un análisis de las decisiones que tomamos ayer en materia de la ley de ingresos, nos pone una situación donde el documento inicial que presenta la Secretaría de Hacienda, el cual en esta misma mesa yo criticaba, que no reflejaba lo que se nos venía y mucho menos la crisis que va a enfrentar el mundo globalmente, pues tenía que ser sujeto a una serie de ajustes, fundamentalmente en lo que fue la ley de ingresos y en la carátula. En ese sentido, el crecimiento, pues, es obvio que era optimista, el que presentaba en su momento Cordero como secretario de Hacienda. Teníamos un problema serio también dentro del punto de salida, donde el déficit planteado, si bien tenía que mostrar tendencias saludables hacia la baja, pues no eran condiciones, y sobre todo cuando tanto catalean que aquí se usan políticas anticíclicas que son realmente de pico, porque la realidad cuando nos comparamos con otras economías, pues no hay una estrategia anticíclica real utilizada en el marco mexicano. El doctor Vidal Villarena, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Vidal, mucho gusto. ¿Qué tal, Nino? Muy buenos días, saludos al auditorio. Bueno, la discusión que hubo ayer en la Comisión de Hacienda, en la que participamos el diputado Ildefonso y un servidor, creo que deja dos lecciones. Una es, bueno, la Cámara perdió ya la oportunidad de tener una discusión amplia y tener resultados en materia de reforma fiscal. Es decir, como decíamos, México es uno de los países que menos recauda como proporción del PIB de América Latina,
no sé si es el menos, pero puede ser. Y esto lo que hace es que pasen dos cosas: o no se pueden atender las necesidades de gasto porque pues hay pocos recursos, o pues en algún momento se caigan en problemas de finanzas públicas, como pasó en los años 80 y los años 90, entonces se genera un problema de desestabilización financiera. Entonces, en esta tensión que ha vivido el país pues a lo largo de toda su historia, pues lo que no hemos podido es tener recursos suficientes para, por ejemplo, en caso de cuando la economía tiene un ciclo bajo, poder tener un programa de estabilización económica y moderar el ciclo económico. ¿Es el momento? Fíjate, el tamaño del paquete de anticíclico en el 2009 es casi idéntico al recorte del 2010. Es decir, básicamente no hubo un programa anticíclico. Ahora se toma la decisión de tener un déficit de 0.4%, me parece mejor que la propuesta que había tenido el Ejecutivo de 0.2%, creo que incluso pudiera haber algún margen adicional, esa es la decisión que se toma. Sin embargo, sigue preocupando pues la poca capacidad del gobierno de invertir. Creo que va a haber, las decisiones que tomaron ayer pueden dejar mayores márgenes para tener un mejor gasto público. Sin embargo, hay problemas muy serios en cuanto a que el gobierno no ha generado las capacidades para tener inversión útil para el país. Mucho gusto. Buenos días, Nino. Con respecto a tu pregunta inicial sobre las intervenciones de los republicanos, yo creo que es típico de un periodo que se inicia de elecciones en Estados Unidos. Entonces pone el énfasis en un problema que ciertamente es un problema para los dos países, y yo creo que seguiremos viendo algunos comentarios de este tipo. Son irremediables, va a ser parte de la lucha electoral. Por encima de Grecia, por encima de lo que está sucediendo en Europa, por encima de lo que estaba sucediendo en el norte de África, los 7 dedicados a México. Sí, yo creo que tiene que ver con alguna discusión interna entre republicanos, demócratas, y el ganar algunas posiciones. Se levanta un republicano de Las Vegas, de origen pues latino, de apellido Zavala, Roberto Zavala, y le dice a los 7: ¿quién de ustedes va a solicitar el voto de los latinos después de todo lo que han dicho? Claro. Bueno, vamos a ver qué viene, ¿no? Pero sí, yo creo que es un tema serio y es importante. Yo creo que el nuevo embajador americano podrá dar luz sobre lo que está sucediendo y explicar, ¿no? En términos de la nueva ley de ingresos, yo creo que estamos viendo de nuevo lo que vemos cada año. No nos atrevemos a ver todavía el largo plazo, entonces seguimos atrapados en las discusiones de mediano plazo sin resolver los problemas realmente estructurales y profundos, ¿no? Nos quejamos cada año de que los recursos son pocos y volvemos a cometer el mismo error de cada año. Volvemos a, como se hizo ayer, a confiar en que haya más ingresos o inventar que puede haber más ingresos por el lado del petróleo. Subimos el tipo de cambio para que haya más pesos por las exportaciones del petróleo, y por supuesto que al subir los pesos para exportaciones del petróleo también se nos encarece en pesos las importaciones de gasolina. Pero en fin, esperemos que el neto por ahí, o sale el neto favorecido en 50 y tantos mil millones de pesos. Pero son números. Por ejemplo, público-privado en Pemex, y por ejemplo, a ver, en lugar de importar gasolina, el petróleo alguien lo convierte en gasolina y luego Pemex lo vende. ¿Tú cómo piensas de eso? Mira, yo creo que en general el liberar recursos en proyectos que no tienen por qué ser del sector público. Acuérdate lo que sucedía antes, Vidal. Teníamos una fábrica de loza, teníamos una fábrica de bicicletas, de coches también, de coches, etcétera, de teles, en fin. Bueno, no tenía sentido. Es decir, ¿qué tiene que estar haciendo el sector público cuando tiene tantos problemas en educación? El dueño del Atlante. El del Atlante. Ah, bueno, pues del Lato, compró una Lato. Entonces, yo creo... Hoy es dueño del 10% de nuestra financiera. Yo creo que en general el sector zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir,
¿Por qué va a poder ser eficiente el sector público produciendo, no sé, computadoras? No, bueno, además tampoco va a haber la eficiencia, va a descuidar otras labores como salud, educación, etcétera. Entonces, yo creo que, para variar, el resultado de la ley de ingresos es producto de este muy corto plazo y de una visión corta de no poder hacerlo. O menos de un año. Y estamos hablando de que estamos al cuarto para las 12. ¿Es un presupuesto diferente? ¿Es un presupuesto distinto? Doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. José Luis, mucho gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo agregaría a la pregunta de Luis realmente en qué está demostrando ser eficiente el sector público. Es decir, ya lo sacamos aparentemente de la producción, lo sacamos de las cosas que debería en apariencia hacer el sector privado, pero entonces la pregunta es, en 30 años que no tenemos crecimiento económico, que tenemos niveles ahorita ya récord de pobreza, en este año 18 estados de la República tienen la pobreza asociada con el mercado laboral más alta aún que durante la crisis de 2009. Es decir, lo que estamos planteando ahí es los resultados en términos económicos y sociales en la actualidad son bastante criticables, y tenemos entonces que preguntarnos realmente en todo este debate que estamos observando que ocurre en el sector público es qué es lo que estamos planteando. Estamos planteando esquemas contables que nos permitan garantizar en apariencia que las cuentas cuadran, pero no nos estamos preocupando realmente por de fondo hacia dónde va el país en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo habrá que preguntarse si las estrategias que se plantearon desde Secretaría de Hacienda y que ayer se delinearon en la Cámara de Diputados en la parte de ley de ingresos corresponden a lo que está viendo el sector privado. Si revisamos la mayoría de las encuestas de las inversiones de los ejecutivos, qué planean hacer en cuestión de empleo, en cuestión de inversión, todas van a la baja. Muchas de ellas ya están a niveles similares a los que existía previo a la crisis de 2009. ¿Eso qué nos está planteando? Que independientemente del gasto público que se está planeando hacer para el año que entra, independientemente de la ley de ingresos, los que ponen el dinero para generar producción, para invertir, para generar empleo, ya están apostando a que esto se va no nada más a desacelerar, sino que puede tenerse el riesgo muy serio de entrar en un periodo de crisis, de recesión, y veremos en el primer trimestre del año que entra los números cómo nos empiezan a reflejar esa realidad, porque ellos son los que deciden para dónde va el dinero. En segunda instancia, esto lo que plantearía entonces es que la ley de ingresos que se aprueba está nuevamente subestimando justamente no nada más lo que pasó en Europa. En Europa hay un fuerte debate entre Francia y Alemania para ver cómo se utilizan los recursos del Fondo de Estabilización. ¿Por qué? Porque la mitad de esos recursos ya están comprometidos en Grecia, Portugal e Irlanda. Le queda la mitad para intentar salvar al sistema bancario español, el cual nos va a generar serios problemas de cabeza. Les queda esa mitad para que se está peleando Francia para intentar salvar sus bancos que están seriamente comprometidos en Grecia, y entonces se está subestimando eso que pasa en Europa. Y de igualmente no se toma en consideración que el presidente Obama no tiene la capacidad de implementar programas en Estados Unidos, le rechazan esa propuesta de reactivar el mercado de empleo, y en este sentido se está menospreciando ese tipo de cosas al plantear que la economía del año que entra va a crecer 3.3%, al plantear tan solo que el tipo de cambio va a estar en 12.8 pesos, es decir, se está pensando que de esos 13.3 que está ahorita va a existir el suficiente ingreso de capital en un entorno donde justamente lo que está pasando en el mundo es que los capitales se están yendo, y se piensa que entonces va a existir la suficiente recuperación para nuevamente apreciar el peso, y apreciarlo en 50 centavos, que no es una cosa Parece menor. que no pintan también las cosas. Gabriel Reyes Orona. Sí, mira, Nino.